Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos. Bendiciones en este nuevo programa de Nexo Juvenil, en esta segunda temporada. Qué bueno que usted nos esté acompañando en esta tarde. Un saludo para usted donde nos esté viendo en su trabajo, en su casa, por ahí en su lugar de estudio que está haciendo un tempito. Pues gracias por estar conectados con nosotros en este programa de Nexo Juvenil. Y en esta tarde pues me encuentro muy bien acompañado por una señorita aquí, Stephanie Rodríguez, que nos acompaña en esta tarde. Stephanie, ¿cómo te encuentras? Bien, muchas gracias por invitarme. Amén, qué bendición que podamos poder estar en esta tarde, pues aquí para hablar de un tema muy importante. Creo que en estos últimos tiempos, en esta generación, nosotros vivimos en una generación que quiere pues respuesta rápida de parte de Dios. Vivimos nosotros esperando en nuestro tiempo, en nuestros momentos, y a veces nosotros oramos, esperamos y parece que en nuestra vida nada pasa. Y vamos a hablar de cómo entender y no cuestionar los tiempos de Dios. Así que el tema que vamos a abordar, Stephanie, en esta tarde es entendiendo y no cuestionando los tiempos de Dios. ¿Qué crees, Stephanie? Pues que significa entender y no cuestionar los tiempos de Dios. Bueno, lo que yo pienso de entender los tiempos de Dios es que, pues, confiar y esperar en lo que el proceso que Él nos pasa. A veces es muy difícil entender por qué Dios permite las cosas o saber por qué o con qué propósito nos tiene esperando por algo, pero sé que cuando estamos esperando en su respuesta o lo que queremos de parte de Dios, construye nuestro carácter y como personas también podemos crecer en relación con Él. Así es, básicamente, inclusive la palabra de Dios lo dice, y lo dice en Eclesiastés, perdón, capítulo 3, versículo 1, y dice de la siguiente manera: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Muchas veces, Stephanie, yo creo que nosotros como jóvenes en el día a día, pues tenemos anhelos, tenemos metas, tenemos sueños, y muchas veces esperamos que lo que queremos sea ya, que lo podamos ver lo más pronto posible, pero muchas veces Dios tiene su propio reloj, Él tiene su propio tiempo, y a veces, como bien sabemos, el Señor tiene la soberanía sobre nuestras vidas y Él conoce pues lo mejor para nuestras vidas. Muchas veces nosotros estamos esperando, estamos pidiendo, orando, y oramos y oramos y oramos, y la respuesta quizás nunca llega, y pues muchas veces nuestra fe se ve probada a través de estos procesos, de estos tiempos. Entonces, no sé, Stephanie, si alguna vez pues tú has estado pidiendo algo y pues a veces te has desanimado porque no lo ves, porque Dios no te responde, o porque no se te puede dar. No sé, en tu vida cotidiana, ¿qué nos puedes contar que a veces amarca nuestra vida, porque a veces afecta el que no nos den y que Dios no nos dé las cosas que queremos en el tiempo que nosotros queremos? Sí, bueno, yo he tenido muchas experiencias en donde he visto que Dios me ha hecho esperar por muchas cosas. Por ejemplo, ahora ya tengo un bebé. Bueno, todavía soy joven, todavía digo que soy joven, pero ya tengo un bebé y pues yo siempre había querido un bebé, pero yo siento que Dios me esperó, me hizo esperar mucho tiempo porque hubo un momento en el que sí perdí a un bebé y me dolió mucho en mi corazón y no entendía por qué Dios permitía las cosas y mi mamá siempre me decía, es que todavía tienes que esperar el tiempo de Dios, esperar lo que Él tiene preparado para ti. Y aún todavía siento que, aunque ya tengo mi bebé, Dios todavía está construyendo mi carácter. Y yo sé que en ese momento, aunque fue muy difícil para mí, Él estaba construyendo mi carácter también. O sea, no, yo no siento que hubiera estado lista en ese momento para tener un bebé o por ejemplo, también hace como 2 años quería un trabajo que estaba relacionado a mi carrera, que era enfermería, y yo iba a ser como asistente. Y siempre había querido un trabajo en el hospital y yo aplicaba y aplicaba trabajos y nunca me lo daban. Y me acuerdo que cuando me dieron mi trabajo en el hospital,
Ay, pues fue lo que, o sea, lo que Dios tenía preparado para mí, porque yo siempre cuestionaba a Dios, es que ¿por qué no me das esto? Porque yo quiero esto y así. Y después entendí que Él tenía preparado eso para mí porque fue más de lo que yo esperaba, o sea, me dieron un título más alto, un lugar mejor. Dios me dio mucha gracia en ese momento en el que estaba en el hospital. Entonces, yo sí he visto pues la mano de Dios moverse cuando esperamos en sus tiempos. La verdad, como ahorita había dicho, es muy difícil esperar cuando tú quieres algo así de ya y luego, más porque nuestra generación es de que queremos todo rápido, como tú decías, pero pues ya después que ves la respuesta de Dios, es mejor y te das cuenta porque Dios te permitió esperar tanto tiempo. Así es, mira, y en esos ejemplos que nos acabas de dar de tu propia vida, pues podemos rescatar dos puntos básicos que vos dijiste. El primero es cuando mencionaste de que Dios aún está, preparándote. Entonces podemos decir que la espera tiene un propósito y podemos rescatar la siguiente frase y podemos decir, mientras tú esperas la respuesta, Dios te está preparando para recibirla. Mira, muchas veces Dios nos hace esperar porque mientras esperamos está formando nuestro carácter, está formando y fortaleciendo nuestra fe. Muchas veces Dios ocupa el atrasar las cosas para poder formarnos espiritualmente, para poder fortalecernos, y eso es uno de los propósitos de esperar en el tiempo de Dios. Y luego dijiste otra cosa más, dijiste de que tú esperaste y que luego te dieron un mayor título. ¿Qué quiere decir? Muchas veces si nosotros nos apresuramos y queremos hacer nuestro tiempo, muchas veces dejamos ir bendiciones que Dios tiene mucho más grandes para nuestra vida, porque nosotros no estamos esperando el tiempo de Dios, sino que nosotros estamos caminando al tiempo nuestro y dejamos ir grandes oportunidades que quizás Dios estábamos pidiendo por un buen trabajo y no nos lo daba, pero por allá nosotros buscamos y fuimos a rogar, a exigir y nos lo dan, pero Dios tenía otro trabajo aún mayor quizás para nosotros, y pues a veces nosotros por apresurarnos y hacer las cosas a nuestro tiempo dejamos ir muchas bendiciones que Dios tiene preparadas para nuestras vidas. Son creo que dos puntos que podemos rescatar de estos ejemplos que tú acabas de dar. También la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Esto lo dice Romanos 12:2. Y bueno, Jehová Dios nunca llega tarde ni temprano, siempre llega a tiempo. Ahora, ¿por qué nos costará esperar en los tiempos de Dios? Muchas veces hay muchos factores, más nosotros en los jóvenes que como que somos muy acelerados. ¿Por qué nosotros nos cuesta esperar en los tiempos de Dios? ¿Qué factores pueden existir que nos hagan decir, ay, no, yo no puedo esperar, y nos apresuramos y nos precipitamos, y muchas veces esas apresuranzas que damos nos hacen fracasar? Pero para ti, Stephanie, ¿por qué nos cuesta pues esperar en Dios? ¿Qué crees tú que puede a los jóvenes hacer eso, que no nos haga esperar en Dios? Pues yo personalmente creo que es por cómo nos ha cambiado todo. Por ejemplo, en las redes sociales buscas algo y lo tienes inmediatamente o así, no sé, creo que por las redes sociales o cómo hemos tenido más cosas con el tiempo más rápido. No sé, yo siento que es eso, porque yo entiendo que antes la gente pasaba por tiempos de espera y era como tenían más paciencia y ahora nosotros ya no, o sea, creo que también tiene que ver mucho las redes sociales que nos han cambiado a los jóvenes. Así es, fíjate, y inclusive en la palabra de Dios, en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestra generación, y a medida como las tecnologías avanzan, como los procesos tecnológicos son cada vez más ágiles, nosotros nos están acostumbrando y haciendo que nuestro chip diga, todo tiene que ser ya, tiene que ser para ahí. Tú decías algo muy importante. Antes habían procesos para poder llegar a resultados. Ahora prácticamente que todo lo tenemos en la palma de la mano y nos han acostumbrado a que todo lo podemos tener rápido,
que ya no nosotros, ya no queremos esperar muchas veces hasta en lo secular. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando, nosotros teníamos que ir a una biblioteca a pedir un libro, a prestar un libro para ir a buscar la tarea que nos dejaban, y pues era un proceso que hacíamos. Ahora estamos a solo poner una pregunta, y ahora con esto de la inteligencia artificial creo que es hasta muchísimo más fácil que pues ahora nos resuelve porque bueno, yo soy poco para eso, pero sí resuelve demasiado rápido, pero nos hace que nosotros como personas, como humanos, nos estemos acostumbrando a que las cosas tienen que ser para allá, pero los relojes de Dios, los tiempos de Dios son perfectos y tenemos que esperar, y muchas veces también nos cuesta esperar porque estamos acostumbrados a compararnos. Nosotros como jóvenes, como personas, nos comparamos y decimos, pero es que aquel ya lo tiene, pero es que aquel joven ya le dieron ese puesto, y nosotros nunca logramos ser plenamente completos, plenamente felices si nosotros nos vivimos comparando nuestras vidas con las de otros, y preguntamos a nosotros mismos por qué ellos sí y por qué no. Y a veces yo aquí me tengo que hacer un mea culpa porque ya he hecho esa pregunta. Yo digo, pero ¿por qué a él ya y a mí todavía no? Y pues muchas veces nosotros mentalmente nos cerramos y decimos, si él ya lo tiene, yo también. Tú dices, tú tienes un bebé. Muchas personas dicen, yo quiero tener un bebé, y tal vez no le llegue bebé y dice, ¿por qué ella sí o no? Pero tenemos que entender, Dios es soberano, y tenemos que entender pues los tiempos de Dios. Y dice Isaías 55 en el versículo 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Entonces, nosotros tenemos que aprender a esperar en los tiempos de Dios y dejar, primero, lo que dijiste tú, Stephanie, dejar de acostumbrarnos a que todo tiene que ser para allá. Y luego, no compararnos con los demás, y también a veces confundimos la demora que Dios tiene para contestar nuestras peticiones con olvido. A veces decimos, no, Dios ya se olvidó de mí. Son cosas que a veces como jóvenes, como personas, como seres humanos creyentes, llegamos a pensar, y nuestra fe se ve tentada y se ve debilitada cuando no llega la respuesta de Dios. Pero Dios no olvida lo que prometió. Y en la Biblia, Stephanie, tenemos varios ejemplos de personajes que esperaron pues los tiempos de Dios. Uno de ellos puede ser Abraham. Abraham esperó 25 años por Isaac. Imagínate cuánto tiempo esperó, y nunca llegaba pues la respuesta de Dios, y vio cumplida la promesa de su descendencia. No sé si tú tienes presente algún otro personaje que también pudo esperar en los tiempos de Dios. Sí, pues José, que terminó siendo gobernador de Egipto, esperó 13 años. Dios le había dado en su sueño que él iba a liderar sobre sus hermanos, y tal vez para sus hermanos yo creo que fue muy loco. Decían, ay, ¿cómo puede pensar él que va a ser mayor que nosotros? Pero pues Dios con su tiempo le dio el lugar que él le había dicho. Así es, otro ejemplo podría ser Moisés. Moisés esperó 40 años en el desierto para poder gobernar y liderar, pues, al pueblo. Entonces, dio a Israel a la libertad. Y así tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios que podemos tomar en cuenta, de que gente que esperó en los tiempos de Dios. Muchas veces es un reto confiar sin entender. A veces no entendemos los propósitos de Dios, pero podemos decir que la fe verdadera, porque esto de esperar el tiempo de Dios es de fortalecer bastante nuestra fe. La fe verdadera no necesita explicaciones, sino que necesita confianza. Nosotros tenemos que confiar que lo que Dios ha prometido nos lo va a cumplir. Y muchas veces el silencio de Dios es donde más fuerte habla. A veces Dios nos fortalece tanto en medio de la espera, que luego nosotros, inclusive si Dios en su soberanía, porque Dios es un Dios soberano, no nos da lo que nosotros estamos pidiendo, porque puede pasar, Stephanie, puede pasar
que no, Dios no nos va a dar porque Él sabe lo mejor para nuestras vidas. Y quizás lo que nosotros estamos pidiendo no es lo correcto para nuestras vidas. Un ejemplo puede ser, Stephanie, por ejemplo, yo estoy pidiendo por un trabajo, un buen trabajo, pero ese buen trabajo que a mí me van a ofrecer me va a alejar de asistir a la iglesia, me va a alejar de mi familia, me va a alejar de la comunión con Dios porque voy a pasar trabajando. Me pagan bien, sí, pero me va a alejar. Entonces tenemos que analizar, ¿me conviene? Y Dios dice, no te lo doy porque si te doy ese trabajo bueno, te vas a olvidar de mí. Entonces, ahí muchas veces nosotros quedémonos en nuestro trabajo ganando lo que ganamos y pues ahí, pero lo más importante no es hacer tesoros aquí en la tierra, sino que allá en el cielo. Entonces creo que es bastante importante esto. Ahora, ¿qué produce en nosotros esperar en los tiempos de Dios? Cuando como tú has puesto tus ejemplos, ¿qué produjo en ti, pues, el esperar en los tiempos de Dios? Pues yo creo que crecer nuestra fe y nuestra relación con Él. Yo creo que eso es lo que más he visto al esperar los tiempos de Dios, porque, pues, como habíamos dicho, pues puede ser muy difícil. Queremos algo y, como tú decías, no vemos la respuesta de Dios o, pues, rápida, porque obviamente sí tiene respuesta y para cada oración Él tiene respuesta, pero no vemos una oración contestada rápida como la queremos. Y yo creo que eso es lo más grande que he podido ver de parte de Dios cuando tengo algo que esperar en Él. Yo creo que es que crece mi relación con Él, porque como tú decías, muchas veces Dios nos tiene que tener en espera o pues no quiero decirlo así o no sé si sí, pero en problemas para que busquemos de Él, porque cuando todo está bien y todo tenemos mucho dinero, tenemos pues todo lo que queremos, nos alejamos de Dios y muchas veces Dios dice, pues cuando te tenía acá, si buscabas de mí bien y ahora ya no, es lo que yo creo que Dios también hace con nosotros porque es lo que yo he visto en mi vida, que cuando paso por problemas así, me acerco más a Dios y en realidad me doy cuenta de cuánto lo necesito y que como tú dices que no necesitamos tantas cosas aquí en la tierra porque en el cielo tendremos más. Ah, pues sí, que ni siquiera somos de este mundo, que nada más estamos pasajeros aquí. Así es justamente lo que acabas de decir, que decir de que Dios, que dice que en las bendiciones, cuando estamos bien, estamos cerca de Él. Justamente Dios en este proceso, cuando tú dices, a ver, tenemos problemas, tenemos situaciones, dificultades, estamos pasando por pruebas, Dios nos da una fe firme y no una fe superficial, porque fácil es decir, gloria a Dios, Señor, yo te alabo, yo te amo, cuando tú bien dijiste, tengo dinero, tengo un buen trabajo, tengo salud, tengo mi familia, tengo mi hijo. Fácil es decir, Dios, aquí estoy, yo te alabo, pero cuando estamos en la prueba, cuando estamos sufriendo, cuando estamos afligidos, ahí es donde nuestra fe en realidad se vuelve una fe firme y no solo de boca, como dicen, de diente a labio. Aquí tenemos esta frase en Ecuador, no sé si ahí donde ustedes existe esta frase, pero fortalecemos y damos una fe firme y no superficial, cuando en realidad nosotros pasamos por estos momentos en la espera de Dios. Nos va a hacer pasar por situaciones bastante difíciles, así como pasó Job. Job pasó por muchas situaciones y pues ahí Dios le dio fortalecimiento en su fe. Así que ahí está otro ejemplo. También otro es que nosotros podemos tener un testimonio poderoso para Dios. Muchas veces, y me pasa en mi congregación, muchas hermanas llevan años y años orando por sus hijos, orando por su esposo, y cada jueves en la iglesia, los jueves es culto de oración. Vemos esas oraciones que uno puede decir oraciones repetitivas, la misma, pero es la fe de las hermanas que no se cansan de orar porque saben de que Dios en su momento y en su tiempo va a contestarles. Dios actúa en tiempo y fuera de tiempo, es un Dios perfecto, es un Dios soberano. Entonces es una de las situaciones
que produce en nosotros el esperar en los tiempos de Dios, una madurez espiritual, también que nuestra fe se afirme muchísimo más y poder tener cuando tengamos respuesta de Dios un testimonio poderoso, porque entre más ha sido la espera, cuando ya Dios contesta, podemos decir, esa hermana actuó con fe. Ahora, ¿cómo podemos esperar? Una pregunta que tenemos que hacer, ¿cómo podemos esperar sin cuestionar a Dios? Es bastante difícil, no a veces que se nos salga una queja para Dios, decir, Dios, ¿por qué a mí? Dios, eh, eh, ¿por qué no me contestas? Entonces, ¿cómo esperar sin cuestionar a Dios? ¿Qué podemos hacer para nosotros en el tiempo de espera poder, lejos de cuestionar a Dios, lejos de reclamarle a Dios, bendecirlo? ¿Qué podemos hacer? Stephanie, en tu caso, ¿qué creerías que podemos hacer para nosotros no cuestionar porque Dios se tarda en contestar algo, porque estamos esperando en el tiempo de Él? Pues yo creo que a pesar de que sea difícil, creo que el estar cerca de Él, leer la palabra y seguir en comunión con Él, oración, como dice la palabra, que oremos sin cesar. Yo creo que eso tiene mucho que ver porque si estamos lejos de Él, obviamente no vamos a saber por qué Él está haciendo las cosas o aprender a confiar en Él, porque obviamente no vamos a entender el propósito hasta que lo pasemos, pero yo creo que tiene mucho que ver que estemos cerca de Dios, porque cuando no estamos cerca de Dios, pues dejamos que el diablo nos meta muchos pensamientos a nuestra mente, por ejemplo, pues Dios no hizo esto, Dios no hizo esto. Pero si, a pesar de que nos meta esos pensamientos, nosotros tenemos la palabra de Dios para refutarla o estar en oración constante, decirle, yo sé que no, tal vez yo no entienda porque tú me estás haciendo pasar por esto o porque tardas en contestar mi petición, pero que nos haga, pues sí, tener sabiduría y entender sus planes, pues sí va a pasar que no vamos a tener la respuesta inmediata, pero si estamos en comunión con Él, es muy difícil que nos tambaleemos, que empecemos a pensar mal de Dios o quejarnos con Él. Y sí. Así es correcto. Orar es la primera cosa que tenemos que hacer en medio de la espera, en medio del proceso de esperar una respuesta de Dios. Orar, ya que la oración transforma nuestros corazones. También otra cosa importante que podemos hacer es leer la palabra de Dios, porque al leer la palabra de Dios, Dios nos habla y nos fortalece por medio de sus escrituras. También algo que tenemos que hacer, y muchos de nosotros quizás a veces lo hacemos mal, ya que recurrimos a personas que no son de fe. Tenemos que acercarnos a personas de fe. Muchas veces, si nos acercamos a personas de fe, la fe de ellos pues nos va a fortalecer a nosotros y nos va a aumentar la nuestra. Pero si nosotros, lejos de buscar a personas de nuestra congregación, personas para orar, para fortalecer nuestra fe, vamos y buscamos, qué sé yo, al amigo del barrio, al amigo de la colonia, pues muchas veces ellos, lejos de animarnos, me ha pasado, me dicen, no hombre, yo no sé para qué estás yendo a la iglesia, mira tal cosa, mira que él ni va a la iglesia y ya tiene carro, mira que él, no sé, y volvemos a lo mismo de compararnos y al acercarnos a personas no correctas, pues nos puede afectar y nos puede hacer que nosotros cuestionemos a Dios y digamos, es cierto, aquel que no va a la iglesia ya tiene esto, ya tiene lo otro, y yo que sirvo, que estoy en la iglesia, que canto, que estoy en el coro, que estoy aquí, que predico, no me llega a lo que le estoy pidiendo a Dios. Entonces, creo que nosotros debemos, lejos de rezongar delante de Dios, pues acercarnos mediante Dios en oración, en leer su palabra, porque ahí Dios nos va a hablar y va a fortalecernos grandemente. A veces lo que Dios hace en la espera es tan importante como lo que viene después, porque después de esperar vienen las bendiciones para nuestras vidas. Entonces nosotros estamos esperando respuestas de Dios, una sanidad, un trabajo, una restauración, pues no tenemos que cuestionar a Dios, tenemos que orar y tenemos que fortalecernos con las demás personas. Dice Gálatas, voy a leer un pasaje de la escritura, Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos
si no desmayamos. Es decir, que nosotros no tenemos que rendirnos, Stephanie, tenemos que seguir adelante cada vez que estamos esperando en Dios, seguir orando, seguir, inclusive el ayuno es poderoso, ayunar también es otro punto que podemos hacer para en el tiempo que esperamos, porque por medio del ayuno, de la oración y de leer la palabra de Dios, creo que si hacemos estas tres cosas, vamos a alcanzar misericordia delante de Dios y Dios nos va a contestar nuestras peticiones. Así que no sé, ya vamos a ir cerrando, se nos va acabando el tiempo, pero qué importante es esperar en Dios y no refutar y no rezongar delante de Él. Así que no sé si para ir cerrando, Stephanie, ¿qué nos puede decir? Bueno, sobre el tema, algún mensaje primordial que quieras dejarle a los jóvenes que nos están viendo, nuestros amigos que nos han visto en esta tarde. Bueno, ahorita que estábamos hablando de esperar en el tiempo de Dios y pues que a veces podemos cuestionar a Dios, pues me ponía a pensar el trabajo de mi esposo, depende mucho de cuánto él venda en el mes. Y a veces pues hablaba con mi hermana y decía, a veces puede ser muy difícil porque pues no sabemos cuánto le vayan a pagar, si vaya a llegar a pues lo que tiene que vender al mes. Y tal vez sí puede ser muy difícil. Hubo un mes que no vendió lo que tenía que y, y estuvimos los dos así confiando en Dios y leyendo la palabra, recordándonos que Dios tenía sus planes y que iba a ser casi cuando iban a ser nuestro bebé. Y a mí me enseñó mucho de cómo confiar en sus tiempos y que a pesar de que fue un tiempo muy difícil para nosotros, a mí me ha enseñado mucho y me ha enseñado mucho a tener fe en Él. Entonces, pues, a pesar de que sea difícil, y yo sé que es muy difícil porque yo lo viví y pues tal vez lo vivo constantemente, pero pues seguir orando y creer en que Dios tiene el control. A mí me gusta mucho un versículo, no lo tengo ahorita, pero dice que Él sabe lo que necesitamos y Él sabe que necesitamos comer, que le da a las aves del cielo, que a nosotros no nos va a dejar sin nada. Entonces eso a mí me trae mucha paz y saber que yo no tengo que controlar todo, que Él tiene el control. Y yo le digo, yo dependo de ti, de lo que tú me vayas a proveer. Entonces, pues confiar en lo que Él tiene preparado para nosotros y pues seguir en relación con Él es lo que nos mantiene fuertes. Así es, mira, vos nos has dado ejemplos vivos de lo que es esperar en Dios. Imagínate qué difícil fue esa situación en el proceso en que iban a ser tu bebé, que Dios los puso en esa incertidumbre, en esa prueba, pero ustedes dos se fortalecieron entre sí, me imagino, oración, en confiar en Dios, y de eso se trata. Entonces nosotros tenemos que creer, que confiar en Dios, orarle, ayunar, porque Dios no se retrasa, Dios no se retrasa, Él orquesta cada detalle a su tiempo, y la verdadera fe no consiste en entender todo, sino en confiar cuando no se entiende nada. Y dice Habacuc capítulo 2, versículo 3, aunque la visión tardara aún por un tiempo, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Esta es una frase y ahí, pues, que cierta es, basada en Habacuc capítulo 2, versículo 3. Así que nosotros tenemos que esperar en Dios. Así que ahora los invitamos a dejar el reloj en las manos de Dios, no acelerarnos, no precipitarnos, porque a veces, como lo dijimos desde el inicio, precipitándonos, dejamos ir bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Él no se ha olvidado de nosotros, sus promesas siguen en pie y en tiempo y serán perfectas al tiempo de Dios. No lo cuestionemos. Así que esa es la frase y con lo que queremos cerrar en esta tarde. Así que agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado. Stephanie, ha sido un gusto compartir contigo y qué bueno pues que hayas podido estar con nosotros en esta tarde. No sé si te quieres despedir de nuestra audiencia. Pues. Muchas gracias por invitarme. Así es, así que bendiciones a cada uno de ustedes. Les recordamos que sigan nuestras páginas, Tu Luz Radio, en Facebook, YouTube,
en TikTok, en Twitter, en X ahora. Así que la invitación está hecha para que usted nos pueda seguir y darnos follow en las diferentes redes sociales y plataformas en las que estamos nosotros, Tu Luz Radio. Los esperamos en otro Nexo Juvenil de esta segunda temporada. Gracias por haber estado con nosotros. Un saludo para todos ustedes. Bendiciones, que pasen una feliz tarde de este día. Bendiciones a cada uno de ustedes.